Qué importante, ¿no? Escucharnos unos a otros, proclamar estas verdades juntos. Y qué gracia para tu vida y para la mía. No sé si mientras cantabas esa última canción podías pensar en qué indignos somos, ¿no?, de estar aquí. Qué precioso pensar qué es el hombre para que te acuerdes de él. Y comenzamos cantando que ha sido por fe, ¿no? La gracia del Señor ha llegado a tu vida, a la mía, y nos permite estar juntos aquí. Y podríamos estar en cualquier otra parte, ¿no? Pero el Señor nos ha rescatado, nos ha traído a su pueblo. Y tenemos la gracia ahora de abrir su palabra. Cuánta necesidad que tenemos, vos y yo, de exponernos a su voz. ¿Qué sería de nosotros, no?, sin la gracia de la predicación? Así que te animo a que puedas abrir tu Biblia ahí en Primera de Juan. Me pidieron que pueda estar compartiendo de este pasaje en Primera de Juan. Y justamente cantamos estas canciones que hablan de la fe. Bueno, y este es un libro que van a poner a prueba nuestra fe, ¿no? Primera Juan justamente se escribió con ese propósito, para que de forma clara y muy objetiva podamos discernir, ¿no?, una fe verdadera de una fe falsa, ¿no? Así que vamos a dar lectura ahí, Primera Juan, versículo 5 al versículo 10. Primera Juan 5 al 10. Dice así la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oramos. Dios bueno, gracias te damos una vez más por esta mañana preciosa que podemos estar congregados en tu nombre. Y gracias por tu gracia, habernos traído a la salvación, a la vida eterna, a la comunión con el Padre. Y gracias, mi Dios, porque podemos también en esta mañana abrir tu palabra, ser expuestos a tu voz, y reconocemos la profunda necesidad que tenemos de tu palabra. Sin ella, mi Dios, estamos muertos. Sin ella, mi Dios, estamos a la deriva, sin rumbo, tropezamos en la oscuridad. Tu palabra es vida, tu palabra es lámpara. Y te alabamos, mi Dios, por poder abrirla en esta mañana. Rogamos por nuestros corazones, a los corazones receptivos, humildes, sujetos a la verdad. Permitime, Padre amado, poder compartir tu palabra con claridad. Lo pedimos, mi Dios, y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. No quiero olvidarme de traer saludos de la iglesia una vez más. Gracias a nuestra iglesia también, que me encomienda y me envía a poder también compartir con ustedes en esta mañana. Y también dar gracias a ustedes por el compañerismo que tenemos en el ministerio y el apoyo especialmente en relación con el ministerio a la selva. Ustedes han sido parte de eso, y si Dios quiere, en el próximo verano estaremos yendo con mi esposa a la zona ahí del Guainía para continuar con la tarea que se está realizando en aquel lugar. Así que tengo la oportunidad de ir solo, pero bueno, es un desafío y un privilegio, Dios mediante, poder estar yendo con mi esposa en el verano. Así que quería agradecerles por el compañerismo, el apoyo y la generosidad para con nosotros como familia. Volviendo aquí a esta carta, recordad que Juan escribe esta carta, es el apóstol Juan. Él ya es un hombre muy anciano, es el último de los apóstoles con vida, ¿sí? Para este momento, un hombre fiel que ha permanecido por la gracia de Dios sirviendo a la iglesia del Señor. Alrededor del año 90 después de Cristo le está escribiendo esta carta, cuando él se encuentra, como se cree, supervisando todas las iglesias de aquella región de Éfeso. Y para ese entonces la iglesia estaba sufriendo, ¿no?, el ataque de falsas enseñanzas. Va a comenzar toda una serie de falsas enseñanzas que en el siglo II van a dar origen
a lo que conocemos como el gnosticismo, este sincretismo con muchas mezclas de muchas ideas, pero ya se veían estos inicios en este tiempo de la iglesia. Así que ante esta realidad, Juan va a escribir justamente con el propósito de que los creyentes puedan identificar la verdad del error, de que los creyentes puedan identificar quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Porque de esta manera entonces la iglesia puede identificar quiénes son falsos maestros y quiénes no. Ahí 1 Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y aquí está el propósito, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo podemos saber si tenemos vida eterna? ¿Cómo podemos saber si tenemos comunión con Dios? ¿Cómo podemos saber si alguien es un verdadero creyente o no? ¿Cómo podemos identificar a aquellos que profesan ser maestros, pero en realidad son falsos maestros? Bueno, de eso trata 1 Juan. Por medio de una serie de argumentos que se repiten y se van ampliando a lo largo de toda la carta, Juan va a dejar justamente bien en claro quiénes tienen vida eterna y quiénes no. Va a dejar bien en claro quiénes tienen comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo y quiénes no. Y podríamos ir haciéndonos una serie de preguntas para poder hacer estas pruebas a nuestro propio corazón. Por ejemplo, ¿qué cree esta persona en relación con Cristo? Este va a ser uno de los argumentos. Y por ejemplo, capítulo 2, versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Avanzamos al capítulo 4, versículo 2, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Dios. Entonces, esta es una pregunta importante. ¿Qué cree esta persona en relación con Cristo, con la persona del Salvador? Podríamos hacer otra pregunta. ¿Cómo se relaciona esta persona con el cuerpo de Cristo? Con los hermanos. Capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo podemos saber que alguien ha pasado de muerte a vida? Bueno, Juan dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Podríamos hacernos otra pregunta. ¿Cómo lidia esta persona con el pecado? ¿Cómo obedece o no los mandamientos de Dios? Y Juan va a responder. Capítulo 2, versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios? Que tenemos comunión con el Padre, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y podríamos seguir a lo largo de toda la carta respondiendo a algunas de estas preguntas y pudiendo identificar entonces quién es un verdadero creyente y quién no. Quién es un falso maestro y quién es un maestro verdadero.
Ahora, en el pasaje que acabamos de leer esta mañana, tiene que ver justamente con la actitud del creyente hacia el pecado, hacia el pecado. ¿Cómo podemos saber si alguien es un creyente verdadero? ¿Cómo podemos saber si alguien tiene comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Bueno, por la forma en que lidia con el pecado. Por la forma en que lidia con el pecado. Ahora, en los primeros versículos del 1 al 4, Juan hace referencia a su autoridad apostólica, mencionando justamente el hecho de que el mensaje que está anunciando no es algo nuevo. Era el mensaje que había oído desde el principio. Y claramente el Evangelio no ha cambiado, la verdad no cambia. No necesitamos como iglesia estar corriendo detrás de lo novedoso, detrás de las nuevas ideas, detrás de nuevos conocimientos, ¿no? Como hacían los gnósticos. Se trata de mantenernos en el mensaje que hemos oído desde el principio. Así que Juan está hablando como un testigo ocular de los hechos. Lo que anuncia no son sus propias ideas, no es su opinión, sino lo que él oyó, lo que él vio, lo que él contempló y hasta tocó, dice Juan, con sus propias manos. Y está hablando de Cristo, de Dios encarnado, ¿no? Y el que cree que Jesús es Dios manifestado en carne, dice Juan, ese tiene comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, comenzando el versículo 5, nuevamente, fíjate el énfasis, este es el mensaje que hemos oído de él. Nuevamente, Juan no está hablando por su propia cuenta. Él está hablando como un testigo ocular de los hechos. Y por tercera vez, Juan dice que él lo oyó. Pero en este versículo, fíjate que él dice que lo oyó directamente ¿de quién? De él. Hemos oído de él. Él no inventó ningún mensaje, él no lo escuchó de cualquier persona, él lo escuchó de Dios mismo. Dios manifestado en carne. Así que la fuente del mensaje de Juan es totalmente confiable. Totalmente confiable. Y entonces esto es lo que anunciamos. No tenemos otra cosa que anunciar, ¿no? De hecho, él había dicho en el pasado, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y muchos años adelante sigue haciendo exactamente eso, anunciando lo que había visto, oído y palpado con sus propias manos. ¿Y cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Bueno, fíjate que Juan va a hablarnos de la naturaleza esencial de Dios. No dice que Dios es una luz, no dice que Dios es la luz, no dice que Dios posee luz, sino que dice que Dios es luz, sin artículo, ¿no? Dios es luz. Luz es lo que Dios es en esencia. Tiene que ver con su naturaleza esencial, luz como ausencia de oscuridad. Está haciendo referencia, ¿no? a su gloriosa santidad. Ahí Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en regiones de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahí Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz de los hombres. Bueno, alguien escribió en relación con Dios como luz, que físicamente representa su gloria, ¿no? Su presencia gloriosa. Ahí, ¿te acordás en Hechos 9:3? Cuando Saulo va de camino a Damasco, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Físicamente representa su gloria, intelectualmente la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y moralmente su santidad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y Juan está usando ahí una redundancia, ¿no? Porque ya no hay, es un absoluto. No existen, no hay, pero él agrega ningunas, ¿no? Y está justamente enfatizando justamente esta gloriosa santidad de nuestro Dios. Ahora Juan va a comenzar estableciendo esta verdad sobre la naturaleza esencial de Dios. Va a comenzar afirmando la santidad absoluta de Dios. Ahora, este no es un mensaje, ¿no? que la gente quiera escuchar. Podríamos comenzar esta carta por otro lado. De hecho, Juan va a hablar que Dios es amor también, pero no comienza por ahí. Juan comienza enfatizando este aspecto del carácter santo de Dios, ¿no? Aunque no sea popular, Juan comienza aquí. Porque creer que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él,
tiene implicaciones muy directas para nosotros, ¿no? Como su pueblo, como seres creados. Creer que Dios es un Dios santo, es un Dios glorioso que, como dice ahí 1 Timoteo 6:16, habita en luz inaccesible, tiene implicaciones muy serias para vos y para mí en esta mañana. Nuestra vida eterna dependerá no de lo que creemos acerca de Dios. Y la forma en que vivimos como cristianos es el resultado de lo que creemos acerca de lo que Dios es. Mira, el autor Tozer una vez escribió diciendo: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Entonces la pregunta es nuevamente, ¿cómo podemos saber que tenemos comunión con Dios, que es luz? Que es luz, que es glorioso, que es santo, que es verdad. Bueno, por la forma en que lidiamos con el pecado, por la forma en que lidiamos con la mentira, por la forma en que lidiamos con la oscuridad. ¿Cómo podemos decir que tenemos comunión con Dios, que es luz, y andar en tinieblas? Bueno, muchos en el tiempo de Juan afirmaban que tenían comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin embargo, por la forma en que vivían, era evidente que esto no era cierto. Y Juan lo va a dejar al descubierto. Así que el título del mensaje es La verdadera comunión con Dios. Y en primer lugar vemos que los que tienen comunión con Dios no andan en tinieblas. Los que tienen comunión con Dios no andan en tinieblas. Comienza el versículo 6 con esta condición para afirmar que alguien miente y no practica la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Fíjate, esto es muy práctico, ¿no? Está hablando acá de comunión y está haciendo referencia a la comunión que viene por creer en el Evangelio. Es la comunión con el Padre y con el Hijo, de la cual mencionó ya Juan en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso nos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que está hablando en términos de salvación. Ser salvo implica entrar en una relación íntima y personal de comunión con Dios. Entonces podríamos decirlo de esta forma: si decimos que somos salvos y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan está utilizando el tiempo presente, que va a estar hablando de un estilo de vida. Está haciendo referencia a una acción habitual, está haciendo referencia a una conducta que se sostiene a lo largo del tiempo. Implica un caminar constantemente en tinieblas, en este sentido moral. Así que acá tenés a una persona que dice tener comunión con Dios, que es luz, que es absolutamente santo, pero de forma habitual, diaria, anda en tinieblas, anda en oscuridad, practicando y deleitándose en el pecado. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, si alguien dice esto, Juan dice: es un mentiroso. Es un mentiroso. No practica la verdad. No practica la verdad. Constantemente, dice Juan, mentimos y continuamente no practicamos la verdad. Ahora, Juan no está diciendo que un creyente nunca miente, ni nunca falla en practicar la verdad. Pero este no es su estilo de vida. Este no es su estilo de vida. Hemos sido trasladados, ¿no?, de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo, un reino de luz. Bueno, entre otras cosas, una de las mentiras que afirmaban las falsas enseñanzas que atentaban las iglesias de la región a las cuales Juan les escribe, y que, como te decía, en el siglo II va a dar origen a lo que conocemos como el gnosticismo, era que lo que se hacía en la carne no tenía ningún tipo de importancia porque no afectaba a lo espiritual. Así que había quienes proponían que podías dar rienda suelta a tu carne, a tus apetitos. Total, eso no iba a afectar a tu espíritu. Estos eran, ¿no?, los que andaban en tinieblas, pero decían tener comunión con Dios. Ahora, ¿escuchaste eso alguna vez? Quizás de una manera distinta, pero hoy muchos dicen, ¿no?, que podés ser cristiano y vivir como quieras. Bueno, es el mismo pensamiento, ¿no? Quizás dicho de otra manera,
Pero Juan afirma que el cambio de vida, ¿no?, del creyente en relación con el pecado es una evidencia de su salvación. Es una evidencia de su fe genuina, ¿no?, de que sus pecados han sido limpiados y por lo tanto tiene comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, como te decía, en nuestro tiempo algunos dicen que la forma en que vivimos después de creer en Cristo no dice nada en cuanto a nuestra salvación. Sin embargo, claramente a la luz de la palabra, la forma en que vivimos evidencia nuestra salvación o no, ¿no? Evidencia si verdaderamente tenemos comunión con el Padre o no. Entonces, vemos claramente cómo profesar, decir una cosa y vivir otra es una gran contradicción. En palabras de Juan es mentir y no practicar la verdad. Entonces, no podemos decir que tenemos comunión con Dios, que es luz, y andar en tinieblas. En palabras del Señor Jesús, ahí en Juan 8:12, Él dijo otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, esta es la verdadera comunión con Dios. En primer lugar, fíjate, los que tienen comunión con Dios no andan en tinieblas. Por contraste, en segundo lugar, los que tienen comunión con Dios andan en luz. Andan en luz. Fíjate, el versículo 7 comienza con ese pero que está contrastando justamente lo que acabamos de decir. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora fíjate que Juan nuevamente está usando este tiempo presente para indicar un estilo de vida. Así como en el ejemplo anterior hablamos de un estilo de vida entregado al pecado, que anda en tinieblas, acá tenés un estilo de vida, sí, que anda en luz, en santidad. Ahí Pablo escribía a los romanos para hablar de este andar en el capítulo 8, versículo 1, diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el estilo de vida ahora del creyente. Y vamos a ver este andar a lo largo de todas las cartas, ¿no? Ahí Colosenses podríamos leer 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Acá en 1 Juan 2:6 dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuevamente este aspecto continuo de un andar que implica un nuevo estilo de vida. Pero si andamos en luz como Él está en luz. Está hablando de Dios, Él es el estándar de santidad y claramente solo podemos andar en luz si estamos en la luz. ¿Y cuál es la conclusión? Tenemos comunión unos con otros. Tenemos este compañerismo, ¿sí? Por estar en Cristo, y entonces tenemos un mismo Padre, somos parte de la misma familia, y por tener comunión con Dios podemos tener comunión los unos con los otros. Fíjate cómo nuestra relación vertical con Dios determina nuestra relación horizontal con otros, ¿no? No podemos tener comunión unos con otros si no tenemos comunión con Dios, con Dios. Y la sangre, dice, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre, ¿no?, representa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. La sangre nos recuerda, ¿no?, verdades tan preciosas del Evangelio, ¿no?, que la paga del pecado es muerte, y que sin derramamiento de sangre no es posible la remisión, ¿no?, el costo de nuestra redención. Cristo murió y pagó el precio por nuestros pecados. Por eso Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hebreos 9:12 va a ser este contraste, ¿no? En el versículo 12 dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Apocalipsis 1:5 habla de esta sangre al decir al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjate, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, no es que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado porque tenemos comunión unos con otros, ¿no? Sino que la comunión unos con otros justamente es el resultado, ¿no?, de haber sido limpiados por medio de la sangre de Cristo. Ahora, ¿por qué Juan enfatiza esto? Bueno, porque
algunos falsos maestros en el tiempo de Juan enseñaban algunas ideas un tanto confusas, ¿no? Pero una de ellas era que existía un Cristo místico, podríamos llamarle así, que vino sobre el Jesús hombre, ¿no? En el momento de su bautismo, pero luego de alguna manera le abandonó antes de su crucifixión. De manera que aquel que murió en la cruz, ellos afirmaban, no era más que un simple hombre. Ahora, esto tiene serias implicaciones, ¿no? Para lo que acabamos de leer. Porque si Jesús fuera un simple hombre muriendo en la cruz, su sangre no tendría ningún poder, ¿no? Para limpiar nuestros pecados. Pero justamente Juan establece esta verdad, ¿no? Que Jesús es Dios manifestado en carne. Es Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y por eso su sangre tiene la capacidad de limpiarlos no solo de pecado, ¿no? Sino de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Bueno, constantemente está hablando allí que nos limpia, ¿no? La obra de Cristo es suficiente. Suficiente para nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nos ha limpiado, nos limpia y nos limpiará, ¿no? Por eso el autor de los Hebreos decía, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, fíjate, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo verdadero. ¡Wow! La sangre de Cristo tiene ese poder suficiente de limpiar aún nuestras conciencias de obras muertas. Ahora, andar en la luz no significa dejar de pecar. Andar en la luz no significa dejar de pecar. Sí significa que no nos entregamos al pecado como estilo de vida. Sí significa que ahora batallamos contra el pecado con todas nuestras fuerzas en Cristo. Sí significa que procuramos practicar la justicia de Cristo, ¿no? Entonces los que tienen comunión con Dios, que es luz, se van a caracterizar no por un estilo de vida que anda en tinieblas, sino por un estilo de vida que anda en ¿qué? En luz, en luz. En palabras del Señor Jesús, en Juan 12:46, Él dijo, yo soy la luz, he venido al mundo, ¿para qué? ¿Para qué Él ha venido al mundo? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en ¿qué? En tinieblas, en tinieblas. Esta es la verdadera comunión con Dios. Bueno, muchos decían que tenían comunión con Dios, pero a la luz de la forma en que lidiaban con el pecado, claramente esto no era cierto. Eran falsos creyentes, eran falsos maestros. Profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. La verdadera comunión. Fíjate, los que tienen comunión con Dios no andan en tinieblas, los que tienen comunión con Dios andan en luz. Avanzamos un poquito más, versículo 8. Los que tienen comunión con Dios no ocultan su pecado. Los que tienen comunión con Dios no ocultan su pecado. Mira cómo sigue el versículo 8. Comienza otra vez con esta condición, ¿no? Que expresa la condición que hace a una persona mentirosa y que no practica la verdad. Bueno, ¿quiénes son ellos? Bueno, si decimos que no tenemos pecado. Y fíjate que Juan se está incluyendo en este genérico, ¿no? Decimos, no porque él sea parte de estas personas, sino porque él está hablando de forma general. Cualquier persona que afirme esto, pero que viva de esta manera, se engaña y la verdad no está en él. Entonces, mira cómo dice acá, si decimos que no tenemos pecado. Bueno, ¿qué es pecado? Bueno, literalmente el pecado es errar, ¿no? Al blanco, esa sería la expresión. Es desviarnos del estándar establecido por Dios, que es Dios mismo. Él es luz, ¿no? Y no hay ninguna tinieblas en Él. Él es el estándar de santidad. Y ante su santidad no hay nadie de nosotros que no quede expuesto, ¿no? Ante la realidad del pecado de nuestro propio corazón. Sin embargo, acá tenés ciertas personas que están afirmando categóricamente que no tienen ningún pecado. Nuevamente el aspecto acá presente indica que constantemente están diciendo esto. Si decimos que no tenemos pecado, que no hemos errado al blanco, que no nos hemos desviado del estándar establecido por Dios. Bueno, esto es lo que algunos andaban diciendo en tiempos del apóstol Juan. Otro de los errores que promovía esta corriente gnóstica era que una persona
por medio de un conocimiento superior, reservado solo para algunos, podía llegar a un estado en el cual ya no pecaba más. Un estado de perfección, un estado de impecabilidad. Y entonces había quienes decían, no tenemos, ¿qué cosa? Pecado. No tenemos pecado. Bueno, ¿te suena familiar eso? Porque algunos creen eso hoy. Creen que si vos te mantenés en ciertas prácticas a lo largo de tu vida, o si vivís cierta experiencia personal o alguna clase de segunda unción con el Espíritu Santo, podés llegar a un estado justamente de impecabilidad. Impecabilidad. Sin embargo, si decimos esto, ¿qué dice Juan? Nos engañamos a nosotros mismos. Claro, a Dios no lo podemos engañar, ¿no? Él conoce aún las intenciones del corazón. Pero esto es un gran autoengaño. La expresión es que nos autoengañamos. Nos autoengañamos, ¿no? Y claramente la verdad no está en nosotros. Es decir, no podemos considerarnos verdaderos creyentes. No podemos decir que tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que todos hemos pecado, ¿no? Esta verdad está plasmada a lo largo de toda la Escritura. Desde la caída allí, Génesis capítulo 3, hasta el final, ¿no? Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. No existe. Romanos 3:23, un texto tan conocido, ¿no? Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Y los creyentes no somos la excepción, ¿no? Es verdad que ya no andamos en tinieblas, pero eso no significa que hemos dejado de pecar. No significa que va a existir un momento en nuestra existencia aquí en la tierra donde llegaremos a un estado tal, ¿sí?, de madurez y de perfección en el cual ya dejaremos de pecar, ¿no? Los creyentes aún lidiamos con el pecado y eso va a ser así hasta que Cristo venga. Vamos a luchar y batallar por una vida de piedad y de santidad, ¿no? Entonces solo en su presencia seremos definitivamente libres de la presencia del pecado. Ahora, el punto es que el verdadero creyente reconoce su pecado personal. El creyente no dice que ya no tiene pecado. El creyente no dice que ya no lucha más con el pecado. El creyente no cree que ha llegado a un punto en donde no tiene que lidiar más con el pecado. Justamente tener comunión con Dios, que es luz, implica reconocer justamente que yo peco. Que yo peco. Entonces no puedo ocultar mi pecado delante de la luz. Esta es la característica del incrédulo, ¿sí o no? En palabras del Señor Jesús, ahí en Juan 3:19, esto es lo que Jesús dijo, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, ¿y qué pasó con los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces vemos claramente cómo aquellos que tienen comunión con Dios se caracterizan por no ocultar su pecado. Esa es la característica del incrédulo, ¿no? Ocultar el pecado, negar el pecado. Por eso es que el incrédulo no viene a la luz, ¿no? Fíjate en cuarto lugar. Dijimos que los que tienen comunión con Dios no andan en tinieblas. Los que tienen comunión con Dios andan en luz. Los que tienen comunión con Dios no ocultan su pecado. Y entonces, fíjate, los que tienen comunión con Dios confiesan su pecado. Confiesan su pecado. Y eso es lo que dice el versículo 9. Versículo tan conocido, ¿no? Que mencionamos una y otra vez desde muy pequeños, aquellos que conocimos al Señor en edades tempranas. Pero ahí el versículo 9 comienza con esta condición, ¿no?, que está expresando la condición para ser perdonados de nuestros pecados y limpiados de toda maldad. Es decir, para tener comunión con Dios, que es luz. Dice, si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. Y vos conocés que esa palabra confesar significa decir lo mismo.
decir lo mismo. Nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. Cuando confesamos el pecado, estamos diciendo lo que Dios dice en cuanto a lo que está mal y necesita ser cambiado. Estamos hablando en términos bíblicos y en categorías bíblicas de cómo Dios definió lo que está mal y lo que necesita ser cambiado. Entonces, confesar significa eso. Nos ponemos de acuerdo con Dios por cómo la Escritura define el pecado y lo llamamos de esa forma, ¿no? Entonces, implica también confesar no justificarnos, implica confesar no victimizarnos, confesar implica no culpar a otros, confesar implica no minimizar el pecado, confesar implica la determinación de abandonar el pecado, ¿no? Y Juan dice, si confesamos, ahí el Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, fíjate en contraste con el grupo anterior que dice, no tenemos pecado, no hay nada que confesar. Juan habla ahora de otro grupo de personas que son los que reconocen su pecado. ¿Y entonces qué hacen? Lo confiesan, lo confiesan. Acá están los que ven su pecado como Dios lo ve. Y estos son los verdaderos creyentes, ¿no? Estos son los que tienen comunión con Dios. Entonces el creyente verdadero se va a caracterizar por no ocultar el pecado, sino por confesarlo. Es el que viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras se hagan manifiestas. Entonces, una evidencia de un creyente verdadero no es que no peca. Ese es un autoengaño. Es un autoengaño. Sino que cada vez es más consciente de su pecado. Y a medida que vamos avanzando, ¿no?, en la vida cristiana, lo que debería suceder es que cada vez somos más sensibles de la pecaminosidad de nuestro corazón, de las formas tan variadas y aún tan profundas, ¿no?, en las cuales pecamos. Entonces, nuevamente, decíamos que el creyente verdadero va a confesar su pecado de una forma voluntaria, como un estilo de vida. Va a entender la confesión como un medio de gracia para su santificación. Entonces, la consecuencia de esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué preciosa promesa, ¿no?, que está ahí ligada a la confesión. Él es fiel, ¿no? Él es digno de confianza. Él cumple sus promesas de redención y perdón. Y Él es justo. Él actúa de acuerdo a su rectitud en base a la obra de Cristo en la cruz. Ahora, es precioso ver estos aspectos del carácter de Dios ligados aquí, ¿no? La fidelidad y la justicia de Dios, ¿no? Porque en la cruz del Calvario vemos la fidelidad y la justicia de Cristo. Su fidelidad, como decíamos, a sus promesas de redención y su justicia mediante la paga, ¿no?, del pecado. Allí está Dios haciendo justicia, ¿no? Y por los méritos de Cristo, porque Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz, es que Dios ya no condena al creyente, ¿no?, y nos perdona. Y Él puede permanecer perfectamente justo, ¿no?, y perdonarnos justamente porque Cristo pagó el precio. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y esta podría ser la primera consecuencia de la confesión, el perdón, la liberación, ¿no?, de la culpa. Y este es un cuadro que lo vemos en el Antiguo Testamento, el cuadro de dejar ir el pecado. Esto implica perdonar, soltar, despedir. Y allí, por ejemplo, recordás cuando el sumo sacerdote, en el día de expiación, iba a tomar uno de estos animalitos, iba a poner las manos sobre él, iba a confesar los pecados del pueblo y luego lo iba a dejar ir para que se pierda en el desierto y nunca más volver. Y esa es una clara imagen preciosa del perdón de Dios. Por eso hay tantas expresiones en el Antiguo Testamento de esta idea, ¿no?, del perdón de Dios expresado en estos términos. Por ejemplo, ahí el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿no? Dejó ir, perdonó nuestro pecado.
Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Miqueas 7, 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Fíjate, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Esta idea de dejar ir para nunca más volver. El perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y la segunda consecuencia, fíjate, limpiarnos de toda maldad. Ahí Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Fíjate el resultado de ponerte a cuentas con Dios, de confesar tu pecado. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿ves cómo el creyente verdadero no descansa en su propia justicia, ni confía en su fidelidad, sino en que Dios es fiel y justo? Y entonces aquel que tiene comunión con Dios, por medio de la sangre de Cristo, entiende que no hay razón para ocultar o negar el pecado. Mirá qué promesa gloriosa tenés en su palabra, ligada a la confesión. Qué tontería sería, ¿no? No confesar el pecado. Qué tontería sería querer ocultar el pecado. Qué tontería sería querer demostrar que ya no peco, cuando hay promesas tan gloriosas detrás de este medio de gracia, que es la confesión. ¿Qué encuentra un pecador cuando viene a Cristo en estos términos? Perdón. Perdón. Qué necedad, ¿no? Qué necedad no confesar nuestro pecado, ¿no? El salmista entendía esto, ¿no? Por eso hay el Salmo 32:5 dice, mi pecado, 32:5, mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Y él habla consigo mismo, ¿no? Y en un momento de necedad, en donde él no confesó su pecado, pero ahora dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta ante aquel que viene en estos términos? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Qué preciosa promesa, ¿no? Por eso es que los que tienen comunión con Dios, ¿qué hacen? Confiesan. Porque conocen a Dios. Porque tienen comunión con Dios. Y porque saben que Dios es fiel y justo para perdonar. Hay gracia suficiente ante nuestro pecado. Esta es la verdadera comunión con Dios. Fíjate, los que tienen comunión con Dios no andan en tinieblas. Los que tienen comunión con Dios andan en luz. Los que tienen comunión con Dios no ocultan su pecado. Los que tienen comunión con Dios confiesan su pecado. Por último, los que tienen comunión con Dios no niegan su condición. Los que tienen comunión con Dios no niegan su condición. Versículo 10. Llegamos a la quinta condición, que expresa la condición para hacer a Dios mentiroso y para que su palabra no esté en nosotros. ¿Y cuál es esta condición? Bueno, si decimos que no hemos pecado. Bueno, Juan cambia el tiempo verbal aquí, que usó en el versículo 8, porque acá llegamos al punto máximo al que puede llegar una persona en relación con su condición de pecador. Y es negarla categóricamente. Categóricamente. Ahora es como si la persona dijera, nunca en mi vida he pecado. Es como si la persona mirase hacia atrás toda su vida hasta el presente y dijera, no hay pecado. La expresión es diferente a la anterior, no tenemos pecado. Aquel grupo de personas afirmaba que en el presente no tenían pecado, quizás en el pasado sí, pero ahora habían llegado a este estado de impecabilidad, ¿no? Pero este grupo de personas afirma, no hemos pecado. Nunca. Bueno, podríamos pensar que esta es la cúspide, ¿no? de la arrogancia, ¿no? Ahora, nuevamente, ¿escuchaste algo así? ¿Escuchaste gente decir, no he pecado? Yo soy bueno, vengo de una buena familia, mis padres trabajadores, esforzados. Yo nunca le hice mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo soy una buena persona. Bueno, es esta expresión, no he pecado, no he pecado.
Bueno, una de las ideas también gnósticas tenía que ver precisamente con esto. Afirmaban que el hombre era esencialmente bueno. ¿Te das cuenta que son las mismas ideas de todos los tiempos? ¿Qué es lo que afirma la psicología en el tiempo de hoy? Que el hombre es esencialmente bueno. ¿Dónde está el problema? De su entorno. ¿Dónde está el problema? Y de la forma en que tus padres te criaron. ¿Dónde está el problema? Bueno, en las experiencias formativas que has tenido. Y entonces el ser humano es una víctima de la crianza, una víctima de las circunstancias difíciles que transitó, pero no es responsable. No es responsable, es la misma idea. Es la misma idea, ¿no? Claramente el hombre no es esencialmente bueno. Le hacemos a él mentiroso. Claramente la palabra de Dios afirma, ¿no?, que nacemos en pecado, que heredamos la naturaleza caída de Adán. El salmista nuevamente entendía esto al decir en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está haciendo referencia justamente a esta verdad, ¿no?, de cómo él heredó desde el momento de nacer la naturaleza caída. Romanos 3:10 mencionábamos recién, como está escrito, no hay justo ni aún uno. 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente la única persona que habitó en esta tierra y fue sin pecado, ¿quién fue? Cristo, Jesús, el hombre perfecto. Como dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Él nació justamente sin heredar, ¿no?, la naturaleza pecaminosa de Adán, porque fue concebido mediante la obra sobrenatural del Espíritu Santo y nunca pecó. Dios hecho hombre, el único sin pecado, y es por eso que pudo satisfacer, ¿no?, la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Entonces todos nosotros nacemos en pecado y podríamos decir pecamos desde que nacemos, ¿no? Todos nosotros nacemos en pecado. Negar nuestra condición es negar la realidad del pecado en nuestra vida. Y no solo es negar la palabra de Dios que afirma que somos pecadores, sino que es negar la necesidad de un Salvador. Es negar la culpa y la condenación por el pecado. Entonces, una persona no puede ser salva si primero no reconoce su condición de pecador. Una persona que no reconoce que está perdida no necesita, ¿no?, entre comillas, un Salvador. Un Salvador. Por eso es que el Señor Jesús decía ahí en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, Jesús no decía eso porque existiesen justos, sino porque había quienes afirmaban serlo. Y ellos estaban lejos de poder llegar a la salvación, ¿no? Pero aquel que venía en arrepentimiento, aquel que venía en confesión, era perdonado. Y la conclusión final, y su palabra no está en nosotros. Evidentemente no tiene comunión con Dios. Evidentemente, ¿no? Porque si tendría comunión con Dios, que es luz, su pecado sería expuesto, reconocido, abandonado. Entonces muchos afirmaban en el tiempo de Juan que tenían comunión con Dios, que tenían comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, e incluso con la iglesia. Pero en realidad, por la forma en que vivían, por la forma en que lidiaban con el pecado en sus vidas, era evidente que no lo eran. Así que la evidencia es clara, ¿no? ¿Quieres saber si tenés comunión con Dios? ¿Querés saber si sos un creyente verdadero? Bueno, observa tu vida. Observa la forma en la que estás lidiando con el pecado. Algunas preguntas te dejo para reflexionar. ¿Crees que Dios es santo? ¿Crees que Dios es luz? Este es el mensaje, que no ha cambiado y que afirmamos una y otra vez. Dios es santo y aborrece el pecado. Y nadie puede tener comunión con Dios a menos que Cristo limpie sus pecados con su sangre. ¿Crees esa verdad? ¿Crees que Dios es santo y aborrece el pecado? Y que nadie puede tener comunión con Él
a menos que Cristo limpie su pecado. ¿Reconoces que sos un pecador necesitado de un Salvador? ¿Reconoces que sos un pecador necesitado de un Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados y los estás confesando y abandonando habitualmente? ¿Podría decirse que eso caracteriza tu estilo de vida? Si es así, ¿de qué manera estás lidiando bíblicamente con el pecado en tu vida hoy? Y si en esta mañana te das cuenta que nunca has venido a Cristo en estos términos, vení a Cristo. Cree en Cristo. Confesá tu pecado. Arrepentite. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. Y si venís en estos términos a Cristo, vas a hallar gracia, vas a hallar perdón, vas a hallar limpieza de toda tu maldad. Por eso es que Jesús dijo ahí en Juan 6:37, el que a mí viene, en estos términos, no le echo fuera, no le echo fuera. Oramos. Dios bueno, gracias te damos por esta mañana y gracias mi Dios por tu palabra que nos confronta y descubre la realidad de nuestro corazón. Padre, gracias porque esto es una gracia que viene de ti. El poder tener convicción de pecado, el poder vernos a la luz de tu palabra y quedar expuestos y reconocer la miseria de nuestro corazón, la profunda necesidad de confesar a ti nuestros pecados con un medio de gracia, no solo para nuestra salvación, sino para nuestra santificación. Padre bueno, sigue trayendo convicción a nuestro corazón. Y te ruego, mi Dios, que si hay alguien aquí presente que nunca ha venido a Cristo en estos términos, te ruego, Padre, para que tú les salves y tu palabra, mi Dios, produzca salvación y vida eterna, mi Dios. Te alabamos, Padre, por este medio de gracia que nos has dejado, por tu profundo amor al traernos a tu iglesia y habernos puestos en un contexto donde se predica tu palabra. Gracias por esta amada iglesia, gracias por tu obra santificadora que tú estás haciendo de diferentes formas, pero especialmente a través de la exposición de tu palabra. Te pido, mi Dios, que le sigas bendiciendo para seguir siendo columna y baluarte de la verdad aquí en este lugar y hasta los confines de la tierra, Padre. Te alabamos, gracias por Cristo Jesús. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.